Hola, en esta oportunidad entraremos a analizar tres temas fundamentales que van ya sobre la construcción argumentativa de lo que obtenemos de las pruebas. Ya hemos analizado los medios de prueba en lo individual, hemos analizado cómo se interrelacionan y cuáles son las características, incluso desde un punto de vista teórico o doctrinal, cómo se construye una verdad o el conocimiento de un hecho desconocido a partir de hechos conocidos, en el caso de la prueba indiciaria. Y en el caso de las pruebas directas, cómo estas sirven para tener por demostrado el hecho o las afirmaciones que respecto del hecho hacen las partes. Pero llegamos al momento culmen de la actividad probatoria, y es el momento en el que el juzgador construye argumentos tendientes a orientar su decisión. Y para esto necesitamos tres referencias conceptuales fundamentales: la valoración de prueba, el estándar de prueba y la motivación de los hechos. Empecemos por el estándar probatorio, porque me parece ser que es el punto de arranque para decidir con qué grado de probabilidad tiene que estar soportado un hecho, qué grado de demostración debe existir. Pensemos, por ejemplo, en el caso de un cateo. Cuando se somete a consideración de una autoridad judicial la práctica de un cateo, se aproximan a el juzgador todos los elementos que se cuentan para que se autorice el internamiento en un determinado domicilio, y esto implica hacer ceder un derecho de expectativa razonable de privacidad que tiene una persona en un domicilio cerrado, y esto implica que lo que se presente al juzgador debe ser suficiente para derrotar los valores que están en riesgo, los bienes jurídicos protegidos que están en juego. Entonces, pensando en este ejemplo del cateo, ubiquemos en dónde estaría nuestro margen en cuanto a un estándar probatorio. ¿Qué necesito yo para demostrar? ¿Qué necesito para que se me autorice la práctica de un cateo? Bien, si pensamos que se trata de que la responsabilidad penal de quien está involucrado y la situación ilícita debe ser demostrada más allá de una duda razonable para efecto de poder acceder a un acto de investigación como lo es el cateo, pues estaríamos colocando un estándar de prueba muy alto, porque probablemente lo que nosotros estemos haciendo es, mediante el ejercicio de la medida cautelar de cateo, es construir o preconstituir elementos de prueba que nos lleven a determinar la responsabilidad penal de una persona. Pero si entonces el estándar probatorio no es más allá de una duda razonable, tendremos que ver si se trata de que es un esquema en el que existan probable responsabilidad y los elementos objetivos del tipo, como pasaba anteriormente con el auto de formal prisión. Pues de igual forma, el estándar resulta ser muy alto, incluso involucra elementos que no serían factibles de considerar para el caso de un cateo, porque si lo que nosotros tenemos es conocimiento o noticia de un hecho ilícito, probablemente lo que queremos determinar es quiénes son los autores materialmente de ese ilícito, y no tenemos todavía elementos que lo vinculen a esa responsabilidad. Probablemente de la ejecución de la medida cautelar se obtendrán incluso elementos de responsabilidad de quien está involucrado. Entonces, mi estándar de prueba no podrá ser incluso el de tener o el de considerar que exista una probable responsabilidad y el objeto o un hecho delictivo en sí mismo. ¿Cuál será mi estándar? Pues mi estándar todavía se va un poco más abajo, y mi estándar se va al hecho de que exista causa probable para la comisión de un delito. ¿Por qué y en qué variaron estos estándares? El más alto lo que busca es solucionar el conflicto o el problema que se presenta entre
los valores que están en juego en el análisis jurídico. Está en juego la libertad de una persona, la imposición de una condena, el interés público de perseguir que se castigue al culpable y que no se castigue a una persona inocente, que no se dejen impunes los delitos. Estos son los grados máximos que están en juego. Por eso mi estándar debe ser más alto. La relación del estándar probatorio siempre va vinculado en dos conceptos: el error y el riesgo que se tiene de que ese error se actualice. Si los valores que están en juego son muy importantes o muy trascendentes, el estándar probatorio tendrá que ser más alto. Porque si cometemos un error, si existe un error que afecte esos valores, la lesión al orden jurídico resulta ser de mayor trascendencia. Y así va bajando o va disminuyendo el estándar probatorio. En el caso del cateo, como se los comentaba, el estándar es de la existencia de la causa probable de un delito. No sabemos quién lo cometió, no sabemos exactamente en qué estadio se encuentra probablemente la conducta criminal. Es más, ni siquiera sabemos si sí efectivamente se trata de un delito, pero tenemos los indicios, los elementos suficientes que nos permiten tener causa probable de la existencia de un delito. Pensemos. Si en determinado lugar se cometió un homicidio y de pronto una persona declara haber visto a otra manejando un vehículo, detenerse en un paraje, abrir la cajuela, sacar una bolsa negra que pareciera ser o que contuviera o que tuviera como contenido el cuerpo de una persona o una sábana envuelta, y esta persona lo cargó, lo arrastró, lo introdujo hacia un domicilio, salió, verificó que nadie lo hubiera seguido y tomó su marcha. Y que esto fuera corroborado quizá por otra persona que vio que efectivamente a esa hora, en ese momento, esta persona había parado en determinado lugar a comprar sábanas o parado a comprar las bolsas de basura o la bolsa negra. Todos estos elementos, y esta persona estuviera relacionado de alguna forma con la posible comisión del delito. Todas estas variables le conducen a determinar al juez si es procedente o no autorizar la violación del domicilio, el allanamiento de un domicilio para favorecer el esclarecimiento de los hechos. Pensemos así. ¿Podríamos sustentar nosotros una condena con este estándar probatorio que les he manifestado? Sin duda todos ustedes habrán dicho que no. Y esto es porque lo que está en juego en una condena es mucho más importante que lo que está en juego en una medida cautelar. Pero ciertamente, entonces, si no tenemos elementos para tomar esta decisión, ¿por qué si se autoriza de manera, aun cuando no se tenga plena certeza, por qué si se autoriza de manera preliminar el allanamiento? ¿Por qué se autoriza hacer ceder? Bueno, es el caso esencial de las medidas cautelares, en donde existen los elementos de, en esencia, el peligro en la demora. Y en las medidas cautelares, el peligro en la demora genera la urgencia de adoptar este tipo de decisiones. ¿Qué pasaría si una medida que se solicita con este estándar probatorio tan bajo fuera rechazada en virtud de que no está demostrada ni la plena responsabilidad del dueño de la casa, ni la propiedad del vehículo en el que venía manejando, ni la relación que tenía con la víctima? Todo esto va complicando la posibilidad de acercarnos con mayor facilidad de un elemento que pudiera ayudar a proteger el valor mayor, que sería el llegar a una sentencia definitiva en su momento con todos los elementos para condenar. Y para esto debe existir, en la medida cautelar, el otro elemento relacionado con la apariencia del buen derecho. Debe existir, y en este caso, en el caso del cateo, esta apariencia del buen derecho sería la probable o la causa probable de un delito, que esté soportada en elementos por lo menos razonablemente optimistas que permitan tener por cierto que se va a obtener algo razonablemente favorable para la investigación. Así, cuando este estándar de prueba es tomado en consideración por un juez de medidas cautelares y autoriza el cateo,
Lo que se limitará es a establecer los límites que tendrá esa orden judicial para acceder al inmueble, por ejemplo. Y sigamos en este ejemplo. Sometido a consideración del juez, el juez decide que es procedente otorgar el cateo para introducirse en el domicilio. La persona que habita ese domicilio tiene un derecho de rango constitucional reconocido, que es el que nadie puede ser molestado ni afectado en su propiedad ni en sus cosas, sino por mandamiento de autoridad que funde y motive las causas legales del procedimiento. Hay una expectativa razonable de privacidad respecto de lo que ocurre en mi domicilio. Pero si esto que está ocurriendo en mi domicilio es un delito, y hay forma de tener por cierto que es muy probable que ahí se está cometiendo el delito, o que quizá estoy escondiendo a una persona que tiene una orden de aprehensión por haber cometido un delito, pues resulta ser favorable la idea de que es conveniente hacer ceder a esa expectativa razonable de privacidad para que los cuerpos del orden, la fuerza pública, se introduzca a ese domicilio y verifique si lo que ha sido manifestado por los testigos que percibieron corresponde con la realidad. Y si ejecutado el allanamiento encontramos el cadáver de una persona, resultará ser que, con independencia de cualquier otra cosa, resultó favorable el haber hecho ceder la expectativa razonable de privacidad de una persona por un interés mayor, que era el obtener elementos que permitan llevar a una persona a juicio y castigar la comisión de un delito. Este estándar de prueba, o estos 3 grados de estándar de prueba, nos van a permitir advertir en qué casos se requiere una argumentación o unos elementos reforzados para tomar una decisión. Si esta persona que ya ha sido aprehendida y se le vincula a proceso, en el auto en el que se le vincula a proceso, habrá toda una serie de argumentación por parte del fiscal de los datos de prueba que se obtengan que hagan razonable que esta persona está relacionada con la comisión del delito y por eso ha lugar a vincularle a un proceso. Retomemos para efectos únicamente académicos lo que pasaba cuando se dictaba un auto de formal prisión en el sistema penal no acusatorio, en el sistema penal tradicional, como se le llama. En este sistema penal, una vez recibida la consignación, el juez, por ejemplo, recibía una consignación cuando era condetenido y mediaba un tiempo razonable para efecto de que dictara el auto de formal prisión, las 72 horas que establece la ley, la Constitución. Pero si esto no ocurría, si no había elementos para soportar la probable responsabilidad y los elementos del tipo, pues resultará ser que el juez estaba vinculado a no otorgar un auto de formal prisión y por el contrario tenía que ordenar la inmediata libertad del procesado. ¿Qué pasa? Aquí volvemos a entrar en el juego del estándar probatorio. Si ya se le había detenido a una persona, estaba privada de su libertad y al momento de analizar si había que lugar a seguirle o no un juicio, el estándar probatorio sube. Esto no era el mismo estándar probatorio que se seguía para una orden de aprehensión. En la orden de aprehensión podíamos tener un estándar probatorio un poco más bajo, en el cual se le va a detener a una persona para efecto de que se le cumplimente una orden de aprehensión y se le pueda iniciar un proceso, el cual formalmente después se le tendrá por formalmente preso o bien se le dictará auto de libertad. Aquí el estándar, como ustedes pueden imaginarse, sube. Ya necesito yo tener elementos no solo de la causa probable de existencia de un delito, ya no solo la existencia de un delito y el vínculo con la situación en la que se cometió, como podría ser en la orden de aprehensión, sino ya necesito datos de la probable responsabilidad en la comisión del delito, como pasaba en el auto de formal prisión. Respecto a esto, no hay gran diferencia en cuanto al auto de vinculación a proceso, pero es en otro momento. Y el auto de vinculación a proceso, que no será nuestra temática ahora, tiene otra finalidad distinta al auto de formal prisión. Y, como nota distintiva, no confundamos estos dos momentos procesales
en el nuevo sistema penal acusatorio con el sistema tradicional. Simplemente hago esta construcción argumentativa para decir que en las fases en las que vamos avanzando el proceso, conforme se van involucrando aspectos más trascendentes y valores más importantes que pueden ser afectados y que un error nos afectaría de manera mayor, es que el estándar probatorio se va incrementando. Pero también pensemos en aquellos casos en los que, si no se adopta una decisión en ese sentido, los valores en riesgo se van modificando en su posición. Hay estándares probatorios que son más bajos porque el interés en que se descubra la verdad relacionada con esos hechos en particular requiere una argumentación no tan reforzada en elementos de prueba, porque gozará quizá a lo mejor de algunas presunciones. Y aquí lo importante es en qué casos el estándar probatorio se ve afectado por presunciones que la rodean. Lo cual no quiere decir que el estándar de prueba se modifique, sino el estándar de prueba que goza en determinado momento se ve reforzado por presunciones legales o humanas que se desprenden de la aplicación misma del orden jurídico. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la tortura. Cuando este fenómeno de la tortura empezó a darse seguimiento como una práctica no deseable dentro del orden jurídico mexicano, se fueron dando cada vez paso a paso intenciones más certeras para poder inhibir este tipo de prácticas. Y se crearon presunciones en el sentido de que las declaraciones rendidas fuera de, no en presencia de un abogado, no habiendo sido asesorados, las declaraciones que se daban frente a policías, se consideraban inválidas por no cumplir con las reglas de su debido desahogo. Y en ese contexto, todas estas presunciones que rodeaban el escenario de la tortura fueron diseñando un esquema en el que la pertenencia a un grupo establece un escenario en el que favorablemente se puede pensar o presumir, con base en una generalización, que se está haciendo o se está colocado en una situación que presume un determinado contexto. Me explico. Ahora que está recientemente inserto en nuestro esquema de decisión, la violencia política de género. La violencia política de género busca tutelar la factibilidad de detectar aquellos actos que afecten la condición o una condición de acceso al poder público, por ejemplo, de las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres. Si para demostrar este tipo de situación yo colocara un estándar probatorio muy alto, vería que es necesario desatender la naturaleza misma de la institución que quiero proteger. La sociedad está construida de modo tal que dentro de nuestro entorno hay categorías sospechosas. Grupos sociales que han sido sistemáticamente discriminados o que han sido sistemáticamente afectados en sus derechos y para los cuales el obtener, entre otros, mecanismos eficaces de tutela judicial o mecanismos eficaces para acceder al poder público resulta ser más desventajoso que para otros. Si para tener yo por demostrada la violencia política de género establezco un estándar probatorio muy alto, lo único que estaré haciendo es hacer inaccesible esta posibilidad. Entonces, atendiendo a este esquema, yo debo hacer más accesible este tipo de mecanismos de probanza para efecto de que surtan efectos en lo que queremos obtener, que es evitar este tipo de prácticas en la sociedad. Y para eso la única forma es creando presunciones, disminuyo un estándar probatorio artificialmente para crear condiciones
en las que se pueda demostrar la práctica de circunstancias que afectan a este grupo de la categoría sospechosa. Pensemos, un hecho que fuera violento en perjuicio de una persona resultará ser violento de cualquier forma. Pero si esta persona pertenece a una categoría sospechosa, existe una presunción de que el hecho se está ejecutando en perjuicio de esa persona por pertenecer a ese grupo desfavorecido. ¿Qué tendré yo que demostrar? Pues que existe el hecho y que ese hecho fue violento. La parte que estoy artificialmente reduciendo en el estándar probatorio es la intencionalidad de afectarlo por pertenecer a ese grupo desfavorecido. Porque si yo exigiera al integrante de este grupo desfavorecido que me demostrara que el acto violento se dio por esta pertenencia, estaría siendo materialmente inaccesible su protección. Por eso es que es tan importante distinguir estos casos en los que el estándar probatorio se disminuye artificialmente al tener por presuntivamente ciertos hechos que desconocemos, pero que ante el estándar de estereotipos sociales o construcciones sociales se pueden presumir como razonablemente ejecutados en afectación de los derechos de las personas. Hasta ahí dejaremos el tema estándar de prueba para pasar al siguiente, que es el tema de la valoración de la prueba. La valoración de la prueba no es una suma cero, ni es un proceso de check and balance. No se trata de hacer una lista y poner las pruebas de cargo y las pruebas de descargo y aquellas que nos arrojen una suma mayor, pues resultará ser el resultado que obtengamos. Esto no funciona así y no puede funcionar así porque el proceso de construcción de la decisión judicial, como lo hemos platicado en videos anteriores, no es un proceso productivo, es un proceso creativo y por ello es necesario tener todo lo necesario para identificar qué peso tiene cada prueba respecto de cada hecho y en cada circunstancia particular. Las mismas pruebas que pueden servir para condenar en un determinado hecho pueden servir para no condenar en otro. Y esto es porque cada caso tiene su propia historia. Si siguiéramos la idea de que esto es una suma cero y que es un problema matemático, lo podría solucionar cualquier ordenador sin mayor problema creando un algoritmo probatorio. Pero esto no funciona así. El riesgo de que un ordenador o un robot pudiera cometer un error al valorar una prueba es altísimo a partir de que un elemento esencial en la valoración de la prueba es que es un proceso racional. No es un proceso automático, no es un proceso productivo. Para esto, primero necesariamente tengo que conjugar tres aspectos fundamentales: la percepción, la representación y el razonamiento. Respecto de lo que tenemos en las pruebas, el juez, quien es el destinatario de la argumentación valorativa de la prueba, construye una representación de lo que cada medio de prueba y cada prueba ha aportado al proceso de la deliberación de la construcción de la decisión. Y esto le lleva a que razonablemente, al percibir lo que otorga cada medio de prueba, construya un razonamiento que le sustente en su posición. Un testimonio será más creíble que otro a partir de muchos factores: la inmediatez, la actitud del testigo, la cercanía del testigo con el problema, la animadversión que pudiera tener un testigo respecto de alguna de las personas involucradas en el juicio. Y todo esto forma parte de este proceso valorativo que formula el juez. Y hay una esencia en el proceso valorativo. Y me hago cargo de lo que digo. Y no soy el único que lo sustenta. Académicamente está demostrado que esto ocurre.
hay un proceso de credibilidad subjetiva de la prueba. Y esto es, el juez tiene necesariamente que acudir a toda su persuasión y habilidad dialéctica para razonar si lo que pretende demostrar una prueba es como ocurrió o bien si resulta ser una maquinación tendiente a inducirlo al error. Esta credibilidad subjetiva de la prueba se traduciría en asumir una posición por parte de quien está decidiendo de pensar por qué quiero creer la teoría del caso del fiscal o del defensor. ¿Por qué quiero creer la teoría del caso del partido político actor o del tercero interesado? ¿Por qué quiero creer la lógica de la teoría del caso del ciudadano inconforme o bien el de la autoridad responsable? Este proceso de credibilidad subjetiva es necesario en la valoración de la prueba. Ojo, no se trata de que el juez involucre prejuicios, involucre pensamientos ajenos a la controversia o aspectos emocionales necesariamente ajenos a la controversia. Es un aspecto subjetivo de valoración en cuanto al grado de credibilidad que puede tener un argumento. Esto es muy importante, sobre todo cuando hablamos de la prueba de indicios. Cuando en la prueba de indicios nosotros, y si recordamos los videos anteriores, nosotros tenemos un hecho desconocido y tenemos hechos probados alrededor del hecho desconocido que nos permiten tener por cierto ese hecho desconocido, porque no tenemos prueba histórica directa. Y recordemos, no se trataba de pruebas históricas deficientes del hecho que queremos demostrar, sino pruebas fehacientes de hechos colaterales al hecho desconocido. Aquí esta labor subjetiva del juez, de credibilidad, es esencial, porque el juez tiene que percibir si a partir de los hechos que están demostrados en la prueba indiciaria es razonablemente creíble que esto ocurra. Les voy a platicar un caso que me tocó conocer como juez federal. El caso de una persona que transportaba cierta mercancía al interior de un autobús y que dentro del cual fueron ubicados una gran cantidad de paquetes que en su interior contenían droga. La teoría del caso de la defensa era que esta persona nunca había tenido conocimiento de que dentro de estos, eran unos pilares de madera, dentro de estos pilares de madera se encontraba el narcótico. Y la defensa se esmeraba en demostrar que él nunca había tenido contacto con esos pilares y que le habían encomendado su traslado de un lugar a otro. La teoría del caso del fiscal era que evidentemente él estaba transportando esto y que él se había hecho responsable de esa mercancía para trasladarla de un lugar a otro y que, atendiendo a las circunstancias del caso, resultaba ser poco creíble que no supiera que al interior venía la droga. Si ustedes tuvieran este caso en particular y al momento de tomar declaración al inculpado, el inculpado declaró que él había recibido la instrucción de parte de un conocido suyo que había que llevar estas maderas de un lugar a otro y que lo único que tenía él que hacer era hacerse cargo de acompañar las maderas y que en el lugar de destino se haría entrega de las mismas. Pero en el proceso deliberativo de creación de la argumentación tenemos que ponderar varias cosas. En el caso concreto, esta persona manifestó que se dedicaba a ser cargador y que había hecho esto en algunas otras ocasiones. Y aquí es donde empieza este poder subjetivo de creatividad del juez. ¿En qué momento un cargador,
asume la responsabilidad de mercancía que no sabe cómo está, no sabe en qué condiciones recibe, no sabe qué contiene y no sabe a quién le va a entregar. ¿Quién podría pensar, dentro de su sano juicio, que una persona se hiciera responsable de algo para entregárselo a alguien en algún lugar? Este proceso de credibilidad de la prueba, yo tengo la declaración de esta persona diciendo que él lo desconoce, y tengo los elementos que lo incriminan porque él tuvo conocimiento de que iba a transportar unas maderas. Pero no tengo ese nexo causal en el que me demostraran que él físicamente se había dedicado a insertar esos paquetes de droga en las maderas y que él sabía a quién se los tenía que entregar y que contenían esto. Todo esto cursa por el tema de por qué quiero creer que él transportaba o no transportaba el narcótico. Esto es así de sencillo. Las versiones que manejan los diferentes o las diferentes partes en un litigio tienen que gozar necesariamente de un proceso de credibilidad subjetiva. Y esto termina finalmente decantándose en las generalizaciones y en el principio ontológico de la prueba. Aquí en el caso particular me resultaba inverosímil que una persona transportara algo sin saber qué tenía en su interior, que nunca lo hubiera sopesado y que nunca lo hubiera visto. Por eso es que en aquel momento, en este proceso de credibilidad, sucumbió la teoría del caso de la defensa y recibió una sentencia condenatoria. Esto, en el proceso de valoración de la prueba, esta tridente de la percepción, la representación y el razonamiento no implica que siga un orden específico. Vaya, no tenemos primero que tener un razonamiento, después tener una percepción y después representarlo, o esto fluye, y fluye a partir incluso de la misma naturaleza de la prueba. Yo no percibo de igual forma un video que un testimonio. Por ejemplo, un video, lo primero, el grado de representación que yo tengo de un video es mínimo, porque es una prueba histórica directa que me está presentando cómo ocurrieron los hechos en ese momento. Ahí el proceso de razonamiento y la percepción va a adquirir una dimensión mayor. Pero esto no pasa, por ejemplo, con un testimonio, en el cual lo que tengo que hacer es representarme cómo se encontraba esta persona en el momento en el que ocurrieron los hechos. Y, por ejemplo, tampoco será lo mismo que una confesión, en la cual incluso cuando yo la tenga que calificar de divisible, cuando en cierta cosa que confiese una de las partes, le genere perjuicio y en otra no. La que no le genera perjuicio resulta inverosímil, la que sí le genera perjuicio es del todo verosímil. Y en ese sentido yo tengo que representarme y razonar de forma distinta respecto de una misma prueba. Todo este proceso creativo de valoración incide necesariamente en qué tanto se soporta una teoría del caso en las pruebas. Hay, y nuestro sistema judicial es así, estándares ya concedidos o es un esquema tasado de valoración de la prueba. Y un documento público tendrá valor probatorio pleno para probar lo que dice su continente, no así su contenido. El contenido muchas veces podrá referirse a otra cosa. Esto es un proceso valorativo de la prueba. Yo tengo claro que conforme a un continente, el documento público resulta que es prueba plena de que un notario expidió un instrumento notarial en el ejercicio de su protocolo. Lo que declare una persona en ese protocolo será contenido y eso tendrá que ser sujeto a una valoración. Para concluir, la motivación de los hechos es este esfuerzo que hace el juez para poder vestir su decisión de un manto de credibilidad y de plausibilidad más allá de lo que resulta indispensable.
Los jueces están dotados del poder público suficiente para hacer cumplir sus decisiones. Y la motivación de los hechos es una figura muy latina, muy del sistema tradicional románico. Los sistemas anglosajones no tienen este aspecto de la motivación. Si alguno de ustedes ha tenido posibilidad de acceder a una sentencia de un tribunal norteamericano, habrá podido ver que la motivación es más bien descriptiva y lo que hacen es subsumir, no motivar. Y al momento de tomar una hipótesis, una teoría del caso, se subsume con qué pruebas está demostrada la teoría del caso y punto. No hay una motivación de cómo se construyó ese proceso deliberativo y por qué se llegó a esa decisión. Este aspecto es del todo interesante, porque si nosotros tenemos cierto que ha existido o que existe una solución a un caso concreto, lo que se procede a hacer con la motivación de los hechos es dotar de sentido esa construcción ideológica que da soporte a la decisión. Y la motivación así se convierte en un elemento importantísimo para controlar los márgenes de arbitrio del juzgador. De tal manera que la motivación es el mecanismo para controlar la arbitrariedad de las decisiones de una persona que está investida de poder público. Si un juez decidiera estimar que ha lugar a conceder una medida cautelar, por ejemplo, como el cateo que hablábamos al inicio, sin motivar su decisión, la decisión se tendrá que cumplir porque viene de una entidad dotada del poder público para hacerlo. Se cumplirá y se ejecutará la medida cautelar. Pero eso no la hará razonable y probablemente la convertirá en arbitraria. Y mucha atención, una decisión arbitraria no necesariamente tendrá que ser incorrecta. Una decisión arbitraria podrá ser o caminar por la senda de la corrección, pero ciertamente no expresa ni comunica las razones por las cuales esa decisión se ha adoptado. Es arbitraria porque está impuesta y porque no está comunicada su sustento, pero no quiere decir que sea incorrecta. A diferencia de lo que es el arbitrio, un juez en el ejercicio de su arbitrio puede tomar esta decisión y comunicar los elementos que le conducen a ese sendero. Y eso es propiamente el esquema de motivación. En el caso particular de la actividad probatoria, la motivación que descansa sobre los hechos es aquella que nos permite ir siguiendo un hilo conductor, incluso cronológico, de la ocurrencia de la decisión. Si yo parto, por ejemplo, de tener primeramente hechos no controvertidos, yo ya daré eso como estipulaciones probatorias de que respecto de ello no habrá controversia. Y esos hechos no controvertidos los tendré yo por demostrados, aunque en juicio esto no haya sido así. ¿Por qué? Porque no hay controversia al respecto. Y si no hay controversia, pues no existe ninguna posibilidad de darle mayor cabida a una discusión. Esta construcción de primero tener los hechos no controvertidos para después ir obteniendo qué hechos se tienen por probados, me será de mucha utilidad en el proceso creativo de la decisión. Y a esto me quiero encaminar estos últimos minutos. Cualquiera que les diga que construir una decisión es fácil, es un mal juez. Si alguien les dice que construir un proceso deliberativo para argumentar en materia probatoria es muy sencillo, en realidad lo que está haciendo es incurrirlos en un error. Es un proceso de razonamiento lógico-jurídico que requiere toda la concentración y las habilidades de las que contemos para echar mano de ellas y acercarnos a la solución más razonablemente demostrada. Esto no es un proceso sencillo, no es un proceso mecánico ni algo que se haga con listas de pros y contras.
es la construcción es la creación de una decisión, no la producción de una solución. Y por eso, atendiendo a la categoría de que hay casos fáciles y hay casos difíciles, pues aquella persona que fue sorprendida con el arma homicida en la mano, que en presencia de su abogado se le tomó declaración y confesó haberlo matado y las razones por las que lo mató, y todas las circunstancias que rodean y que se subsumen perfectamente en una hipótesis jurídica, pues era un caso razonablemente fácil, que evidentemente también requerirá de un proceso de valoración de pruebas y de motivación en cuanto a los hechos. Pero este proceso se va complicando y se va intrincando más cuando existe la necesidad de resolver un caso difícil. Y entonces, todo el talento del juzgador debe ser encaminado a desmenuzar la controversia para poder descubrir lo que más se aproxima a la realidad. Motivar respecto de las pruebas no es una cuestión graciosa, es una necesidad para que una decisión judicial esté adecuadamente soportada. Y aquí yo apelo a que en la construcción de este tipo de decisiones tenemos que perfilar cómo argumentamos en materia probatoria. Si yo arranco con una conclusión para pasar por un hecho no controvertido, regresándome a lo que se obtiene de un par de testimonios y remitiéndome a lo que está en una documental pública, para después volver a decir lo que fue una confesión espontánea, para finalmente concluir que se tiene demostrado indiciariamente por otra circunstancia la relación que tenía con la víctima, mi resolución, aun cuando tenga todos los elementos, será materialmente un auténtico revoltijo. Tendré yo muchos argumentos presentados, pero en desorden absoluto que hagan incomprensible mi decisión. En eso debo seguir yo una secuencia lógica, y la secuencia lógica que resulte razonable para solucionar el problema. Si la problemática cursa por definir diversas hipótesis de una misma teoría del caso, debo yo ir encontrando cómo voy avanzando en mi construcción argumentativa para llegar a demostrar los diferentes elementos. Y presentado esto al final, simple y sencillamente reseñar lo que he tenido ya por demostrado. En la medida de lo posible, guardando orden y congruencia con las pruebas de cargo y descargo que se entrelazan. Por ejemplo, ningún sentido tiene que yo valore primero todas las pruebas de cargo y después todas las pruebas de descargo, si lo que yo pretendo es tener una construcción argumentativa de qué es lo que se puede tener por demostrado. Aquí, este proceso de credibilidad subjetiva del juez va orientando en muchas ocasiones cómo se construye o cómo se decanta la decisión. Pero esto ya es un tema de estilo de cada quien y de cómo se soporta una decisión. Hasta aquí hemos analizado lo que yo he podido compartir con ustedes relacionado con la actividad probatoria. De cualquier forma, en el resto de los materiales y las películas y las lecturas y los ensayos que les he remitido, ustedes tendrán un soporte documental lo suficientemente robusto para construir su propio análisis de la doctrina probatoria. Pero en todo caso, si nosotros asumimos que la actividad de probar es una actividad inherente al ser humano y que es un proceso lógico, tendremos ya gran camino andado. Nada que no obedezca a la lógica puede ser razonablemente probado mediante argumentos que resulten plausibles. Y si esto orienta nuestra construcción decisiva, será muy probable que todas nuestras decisiones sean entendidas y comprendidas en su contexto. Si seguimos un orden en la forma en la que se prueba, un mecanismo de argumentar, un método para probar
y demostramos mediante una adecuada motivación de hechos nuestra hipótesis, nuestra decisión será robusta. Y en la medida en la que una decisión sea robusta, tiene menos posibilidades de ser revocada, modificada o anulada en alguna instancia superior. En verdad espero que todo este tiempo que me han escuchado y que me han atendido haya servido para poder comunicarles un poco de lo que ha sido esta actividad probatoria en la función judicial que he tenido el orgullo de llevar a cabo. De cualquier forma, cada uno de ustedes hará su equipaje de casos que llevarán a todos lados, y ese equipaje de casos les servirá para traer aquel viejo argumento que en alguna ocasión se usó para poder volver a construir un nuevo andamiaje en cada decisión. Ha sido un honor compartir con ustedes este tiempo y estoy a sus órdenes para cualquier consulta que deseen formular en cuanto a la asignatura. Muchas gracias.